Después de tomarme un pequeño descanso para experimentar con un diferente tipo de contenido para mi canal, era tiempo de volver. Y buscando en el vasto mundo del cine algún tema que comentar, recordé un subgénero muy experimental e interesante del cine del terror, que hasta el día de hoy tiene divididos a los amantes del cine de horror, ya que unos alegan que es lo mejor de este género y otros una completa basura. Así que el día de hoy estamos aquí para desmentir o confirmar esto, y acabar con esa discusión de una vez por todas. Así que ponte cómodo y prepara algo para comer, porque el día de hoy en Analizando Temas tenemos a las películas Found Footage. Por cierto, el día de hoy estamos inaugurando en el canal un nuevo segmento, y seguramente te estarás preguntando de qué trata este. Pues déjame decirte que es un pequeño segmento completamente dedicado a agradecerles a ustedes por todo su apoyo. Y lo que haré en este segmento para agradecerles es saludarlos y darles un pequeño agradecimiento. Así que el saludo de este video va para Gustavo José Torres Hernández, que recientemente estuvo de cumpleaños. Así que suscriptor, este saludo y este pastel van para ti. Y si tú quieres que te salude para un siguiente video, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, que estará por acá abajo, seguirme ahí y enviarme un mensaje por privado diciendo que quieres un saludo. Y así de fácil podrás recibir un saludo de parte mía. Y ahora sí, vamos a lo que veníamos. Cuando pensamos en una película de terror se nos pueden venir a la cabeza muchos ejemplos, como Viernes 13 o El Conjuro. Pero ¿qué dirías si te digo que aún las películas de terror como estas pueden dar el doble o incluso el triple de miedo? ¿Me creerías? Pues amigo, te digo que esto es posible, o por lo menos eso es lo que se pretende con este subgénero. Pero bueno, si hasta el momento estás perdido, no te preocupes porque te lo explicaré parte por parte. Así que primero veamos qué es el subgénero de terror Found Footage. Bien, es una técnica narrativa en las películas de terror y en los falsos documentales en que todo o una parte esencial del filme ficticio es presentado como si fuese material descubierto o real. Los eventos en pantalla comúnmente son vistos a través de la cámara, de uno o de otros personajes involucrados, a menudo acompañado por comentarios en tiempo real, fuera de toma. Y bueno, resumiendo, es un tipo de género de terror presentado en primera persona y que intenta parecerse lo más posible a una experiencia de terror. Para conseguir realismo, la fotografía es realizada por los mismos actores a medida que la interpretan, elementos visuales de cámara no estabilizada y una actuación muy natural. Ahora, es importante que sepamos por qué se origina el debate de que si es bueno o es malo. Para entender esto tenemos que ver que este género aporta terror al film, ya que se siente más realista, pero también quita comodidad a la hora de verla, ya que es un poco cierto que ver una película la cual se ve mal grabada es muy incómodo y tedioso, pero eso es exactamente lo que le da el toque especial a la cinta. Pero ¿qué me dices tú? ¿Lo vale? Y bueno, hablando un poco personalmente, yo considero que es un género bastante bueno y muy poco explotado, y aparte con un gran potencial que desarrollar, ya que considero que la mayoría de las películas que ocupan este formato no lo explotan al máximo. Claro que existen películas que llevan al máximo este formato, y uno de los mejores ejemplos que te podría dar es The Blair Witch Project o el proyecto de la bruja de Blair. Es una película sumamente conocida y personalmente es una de mis favoritas, ya que relata la historia de tres jóvenes cineastas quienes desaparecieron mientras caminaban en las colinas negras cerca de Burkittsville, Maryland en 1994, para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la bruja de Blair. Y lo curioso de todo esto es que esta película cuando se presentó como un suceso real, pero años después se descubrió que fue un largometraje filmado por un equipo especial. Y esto es exactamente lo que busca este subgénero, ser lo más real y aterrador posible, haciendo creer al espectador que lo que está viendo es real y no una película, y esto le aporta un gran factor terrorífico a la cinta. Y para entender mejor la diferencia entre estas películas y las demás, podemos ver sus principales características. Primero tenemos la apertura omitida, ya que estas películas buscan el realismo, se omite toda explicación inicial o toda presentación de personajes, haciendo que se mire más natural. Segundo, tenemos cámara no estabilizada, y creo que esta no necesita explicación, pero básicamente al querer hacer que las personas piensen que lo que ven es real, presentan la película como si alguien común y corriente la hubiera grabado, y no un camarógrafo profesional. Y por último, banda sonora,
y esta es la diferencia más notoria de los demás géneros, ya que comúnmente se suele utilizar música como un recurso auditivo en las películas de terror para poner un ambiente según se desee, pero estas no ocupan ningún tipo de banda sonora, dejando y resaltando únicamente los ruidos hechos en las películas como pasos, voces, gritos, etc. Y esto le aporta mucho realismo al film, ya que estas películas no ocupan tantas cosas como las demás. El precio de producción obviamente disminuye mucho, así que si te interesa empezar en el cine de terror, lo más recomendable es que comiences por aquí, ya que se te hará mucho más fácil y barato, y eso es exactamente lo que me gustaría hacer a mí, que por cierto, un buen ejemplo de lo que puede ser una película found footage es el último proyecto que subí a mi canal, ya que lo que busco ahí es crear una película de este género, así que si quieres entender mejor este género te invito a que vayas a ver ese video. Es verdad que puede llegar a ser muy incómodo y desorientador el hecho de ver este tipo de películas, pero yo creo que en esto radica lo que las vuelve especiales, y este es su sello para diferenciarse de las demás películas de terror. Aparte, la mayoría de estas películas alcanzan un nivel de terror en el espectador que otras no pueden lograr, y por eso y muchas otras razones, considero que es uno de los mejores subgéneros de cine de horror, y que merece más atención por parte de los espectadores. Hey, si llegaste a este punto del video, te invito a que te suscribas a este canal, si aún no lo has hecho. Y si te gustó mucho este video, me lo podrías hacer saber con un like, que me ayuda a subir contenido cada cierto tiempo. Y finalmente, por aquí arriba te dejaré un par de videos relacionados con este, si te interesan. Ah, y recuerda seguirme en Instagram para ser el siguiente que salude en mis videos. Y ahora sí, les agradezco por ver esto hasta el final. Soy Mr. Blitz y nos vemos luego. If I told you just how I felt, but I can't help it, I'm falling for you, and I can't quit it, 'cause I'm stuck on you, and it might be pathetic and you